¿Alguna vez han sentido que, tras años de compartir una vida, el amor se transformó en un silencio pesado, casi ensordecedor? ¿Que las decisiones de toda una existencia los han llevado a un lugar que no esperaban? ¿Un vacío donde antes había compañía y comprensión? Esta es la historia de alguien que, buscando una libertad que creyó perdida, descubrió que la verdadera plenitud no se encuentra huyendo, sino comprendiendo lo que realmente importa. Permanezcan con nosotros, porque esta experiencia, profunda y conmovedora, podría resonar en sus propias vidas. Y si les toca el alma, por favor, suscríbanse al canal para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. Su apoyo es muy valioso para nosotros. Nunca imaginé que una tarde cualquiera mi rutina se rompería de una forma tan simple y, a la vez, tan perturbadora. Estaba sentada en la cafetería de siempre, con el aroma familiar de café y el murmullo de las conversaciones a mi alrededor, la taza humeante entre mis manos, intentando concentrarme en las páginas de mi libro, pero mi mente divagaba, como casi siempre. Sentía un leve peso en los hombros. Fue entonces cuando lo vi entrar. No era alguien que destacara por su altura o su vestimenta llamativa, pero había algo en su forma de moverse, en la quietud que irradiaba, que capturó mi atención de inmediato. Mis ojos se quedaron fijos en él por un instante, y sentí un cosquilleo inusual, casi un zumbido, que ascendía desde mis pies hasta mi estómago. Una punzada inesperada en el pecho. Él pidió su café con leche y se sentó en la mesa de al lado, demasiado cerca para mi comodidad. Podía escuchar el suave murmullo de su respiración, el ligero roce de su chaqueta contra la silla. Mi corazón, que minutos antes latía con su ritmo habitual, empezó a acelerar, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. Las páginas de mi libro se volvieron una mancha borrosa. Intenté disimular, bajar la vista, volver a la lectura, pero mi cuerpo se sentía tenso, rígido. La piel de mi nuca se erizó. En un momento, sentí su mirada y levanté los ojos. Nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, un parpadeo, pero en ese lapso de tiempo, el aire a nuestro alrededor pareció espesar. Sentí mi garganta seca. Una sonrisa muy sutil apareció en sus labios. Una curva discreta que no llegaba a mostrar los dientes, pero que era innegablemente atractiva. La sangre me subió a las mejillas con una velocidad alarmante, y sentí un calor incómodo extenderse por mi rostro. Aparté la mirada de inmediato, mis párpados pesados, como si hubieran captado una luz demasiado brillante. Luego, escuché su voz. «Disculpa, ¿tendrás la hora?» Su voz era grave, con un ligero matiz ronco que me provocó un escalofrío. Levanté la muñeca para mirar mi reloj. Mis manos temblaban tan ligeramente que apenas se notaba, pero yo lo sentía. «Son las 3:15», le dije. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro. «Gracias», respondió, y su mano se estiró para alcanzar un azucarero que estaba en mi mesa. Fue entonces el roce. Sus dedos largos y cálidos rozaron los míos, apenas una caricia fugaz. Pero para mí, fue como si una descarga eléctrica me recorriera el brazo entero, desde la punta de mis dedos hasta el hombro. Mis vellos se erizaron. Retiré mi mano de inmediato, casi con un reflejo de pánico. Mi respiración se volvió un poco más superficial, como si el aire me faltara de repente. Él no dijo nada más. Solo me miró de nuevo con esa misma sonrisa, ahora con un brillo curioso en sus ojos. No había malicia, solo una extraña serenidad que me desarmó. La atmósfera de la cafetería de repente se volvió claustrofóbica. El ruido de las tazas al chocar, las conversaciones lejanas, todo parecía amplificarse en mi cabeza. Mi mandíbula se tensó sin darme cuenta y sentí una presión detrás de los ojos. No sabía qué hacer, si huir o quedarme inmóvil. La confusión me invadía. Él se levantó de su mesa, con su café en la mano. «Que tengas un buen día», me dijo. Su voz tranquila, casi un arrullo. Lo vi salir por la puerta, y mi cuerpo, que había estado en un estado de alerta máxima, se relajó un poco.
Pero el temblor interno, esa vibración sutil, seguía allí. Me sentí mareada, como si la tierra se hubiera movido bajo mis pies. Después de que él desapareció por la puerta de la cafetería, me quedé sentada, inmóvil, por lo que parecieron horas. Aunque el reloj de la pared apenas había avanzado unos minutos, mi corazón seguía latiendo con una fuerza inusitada contra mis costillas, un martilleo constante que me recordaba la agitación que había sentido. Sentía la cara caliente, el sudor frío en las palmas de mis manos. Pagué la cuenta casi de forma automática. Mis movimientos eran torpes y mecánicos. El bolígrafo resbaló entre mis dedos. Salí a la calle y el aire fresco del otoño golpeó mi rostro, pero no logró disipar la sensación de aturdimiento que me envolvía. Mis piernas se sentían extrañamente ligeras, casi flotando, mientras empezaba a caminar. Caminé hacia casa sin rumbo fijo al principio. Mis pensamientos eran un torbellino desordenado de imágenes y sensaciones. Las imágenes de sus ojos, de su sonrisa y, sobre todo, de su mano rozando la mía, se repetían una y otra vez en mi mente, como una película en bucle. Sentía una presión constante en la sien derecha. La culpa, esa vieja conocida, empezó a instalarse en mi estómago. Un nudo frío y pesado que crecía con cada paso que me acercaba a casa. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué me había sentido así por un extraño? Mi respiración se volvió más superficial, apenas consciente de que estaba inhalando y exhalando. Me sentía atrapada en mi propia cabeza. Finalmente, llegué a la puerta de casa, una puerta tan familiar y, de repente, tan intimidante. Saqué las llaves del bolso con manos que aún temblaban ligeramente, el tintineo metálico sonando demasiado fuerte en el silencio de la tarde. Abrí la puerta y el silencio de mi hogar me recibió, pesado, denso, como una manta. Era el silencio de siempre, pero esa noche se sentía diferente, cargado de expectativas. Entré al salón y vi la luz tenue de la televisión encendida. Mateo estaba dormido en el sofá, la cabeza ligeramente inclinada, un libro abierto en su regazo. La misma escena de casi todas las noches. Su respiración era suave, acompasada, un ritmo que me era tan familiar. Lo miré y sentí un golpe seco en el pecho. La imagen de él, tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que acababa de vivir, me abrumó por completo. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, una humedad incómoda, pero me negué a dejarlas caer. Mi garganta se cerró, como si algo invisible la estuviera apretando con fuerza, impidiéndome respirar con normalidad. Me acerqué al sofá. Mis pasos eran lentos, arrastrados, como si mis pies pesaran toneladas. Me senté en el sillón de enfrente, el cuero frío contra mi piel, y lo observé. Sus arrugas finas alrededor de los ojos, su cabello más gris en las sienes. Era mi vida, mi realidad, encarnada en ese hombre. Pero mi cuerpo seguía vibrando con el eco de un toque ajeno, con la promesa de una chispa. El contraste entre la agitación y la electricidad de la cafetería y la calma casi mortecina de mi hogar era brutal. Sentí un nudo en la boca del estómago, una mezcla nauseabunda de arrepentimiento profundo y una extraña, casi vergonzosa, excitación. Mis músculos estaban tensos, desde la mandíbula hasta los hombros. La angustia se apoderó de mí, un frío helado que me caló hasta los huesos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué me estaba pasando? ¿Quién era yo en ese momento? Me levanté abruptamente. Mi silla se arrastró por el suelo con un chillido agudo. El ruido rompió el silencio de forma violenta. Sentí la necesidad de huir, de gritar, de hacer algo para liberar la presión que sentía en mi pecho. El chirrido de la silla resonó en el silencio, un ruido que me pareció ensordecedor en la quietud de la noche. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que Mateo se despertara por el estruendo. Pero él no se movió. Siguió durmiendo profundamente, ajeno a mi tormento. Un alivio momentáneo me recorrió, frío y rápido, pero fue inmediatamente reemplazado por una oleada de ansiedad. Mis manos se apretaron en puños a mis costados. Fui a la cocina.
mis pasos ligeros sobre el suelo de baldosas, y me serví un vaso de agua. El vaso se sentía helado en mis dedos temblorosos. La garganta me dolía, seca, como si hubiera estado gritando. El agua fría no alivió la sensación de ardor que sentía en el pecho, una quemazón que iba y venía con cada latido desbocado de mi corazón. Me apoyé en la encimera, sintiendo el frío del mármol penetrar en mis brazos. Volví al salón y con un movimiento lento y deliberado, apagué la televisión. La pequeña luz que emitía se extinguió, sumergiendo la casa en una oscuridad casi total, solo rota por la luz fantasmal de la luna que se filtraba por la ventana. El silencio se hizo aún más presente, opresivo, casi físico. Mi cabeza empezó a dolerme, una punzada constante detrás de mis ojos. Decidí ir a la cama, esperando que el sueño me alcanzara y borrara los acontecimientos de la tarde, o al menos me diera un respiro. Me metí bajo las sábanas, pero mi cuerpo estaba rígido, cada músculo tenso. Mateo se movió un poco a mi lado, un suspiro suave. Mi mente, sin embargo, se negaba a descansar. Sus pensamientos eran un torbellino incesante. Los recuerdos del encuentro en la cafetería volvían una y otra vez, con una claridad inquietante. Sus ojos, la forma en que sonrió, el roce mínimo pero impactante de sus dedos. Sentía un calor inusual en mi piel, como si ese pequeño toque aún persistiera, quemando en la superficie. Mi corazón seguía inquieto, un pájaro atrapado en una jaula. Mi celular vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio como un disparo. Sentí un sobresalto. Mi respiración se detuvo por un instante. La sangre se heló en mis venas. ¿Quién podría ser a estas horas? Lo tomé con manos que ahora sí temblaban. Visiblemente, la pantalla iluminó mi rostro pálido, revelando mis ojos dilatados. Era un mensaje, un número desconocido. Fue un placer conocerte. Espero no haberte asustado. Pensé en ti, Marcos. El nombre, Marcos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, desde la base de mi columna hasta la nuca. El aire se me quedó atascado en los pulmones. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco que me dejó sin aliento. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Me había seguido? Un miedo irracional se mezcló con una punzada de algo más, algo parecido a la curiosidad, una chispa que se encendía en la oscuridad. Mi pulso se aceleró, golpeando con fuerza en mis sienes. Miré a Mateo, que dormía a mi lado, su respiración tranquila, ajeno a la bomba que acababa de caer en mi vida. Sentí una ola de culpa tan intensa que me oprimió el pecho, casi físicamente. Quería borrar ese mensaje, olvidarlo, fingir que nunca había sucedido, pero la verdad era que no podía. Algo me lo impedía. Mis dedos se movían instintivamente sobre la pantalla, como si tuvieran voluntad propia, una fuerza ajena a mi control. La ansiedad me invadía, un cosquilleo en la punta de mis dedos. Mi respiración se volvió irregular, mi pecho subía y bajaba rápidamente. La tensión en el aire era palpable, y el silencio de la noche se sentía ensordecedor, cargado de una expectativa aterradora. El mensaje de Marcos era una bomba silenciosa que detonó en la oscuridad de mi habitación, y su eco reverberaba en cada célula de mi cuerpo. Mis ojos, dilatados por la sorpresa y una extraña excitación, recorrían las palabras una y otra vez, la luz fría de la pantalla iluminando mi cara pálida. Sentía mi pulso retumbando en mis sienes, un martilleo constante que me recordaba la batalla interna que se libraba. Quería responder, mi mente lo clamaba, pero una parte de mí, esa voz de la razón, gritaba con desesperación que no lo hiciera, que apagara el teléfono y fingiera que nada había pasado. ¿Qué le diría? ¿Qué podía decir? Después de un mensaje así, mi mente era un torbellino de contradicciones, un caos de pensamientos y emociones. Sentía un sudor frío perlado en mi frente. Levanté la cabeza y miré a Mateo de nuevo, su perfil familiar delineado por la poca luz. Él seguía en el mismo sitio, respirando tranquilamente, su espalda subiendo y bajando con un ritmo acompasado. La imagen de su espalda, tan conocida,
tan cercana, me hizo sentir un remolino de emociones. Culpa. Sí, una culpa amarga que me quemaba por dentro, pero también un deseo extraño, casi irrefrenable, de algo más, de algo diferente. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado virtual, flotando, incapaces de decidir. Cada letra que tecleaba parecía pesar una tonelada, como si mis propios huesos se hubieran vuelto de plomo. Borré y reescribí varias veces, mis músculos tensos, mi mandíbula apretada. Mi respiración se aceleró, volviéndose superficial, como si el aire no fuera suficiente. No podía pensar con claridad. Mi mente estaba nublada por la urgencia. Finalmente, con un suspiro que apenas fue audible, escribí una frase corta, inocente, casi trivial, intentando disimular la tormenta que llevaba dentro. Hola, ¿cómo conseguiste mi número? Lo envié antes de poder arrepentirme, antes de que la razón pudiera interponerse. El alivio inicial, fugaz y tenue, fue seguido por una ola de pánico que me heló la sangre. El visto apareció al instante. Sentí un nudo en la garganta, tan apretado que me costaba tragar. La respuesta llegó, segundos después, tan rápida que me hizo sobresaltar. Tengo mis formas, pero no te asustes. Solo quería saber si estabas bien después de lo de la cafetería. La informalidad, la cercanía de sus palabras, me descolocó por completo. Estoy bien, respondí de inmediato, mis dedos volando sobre la pantalla, como si tuvieran prisa por terminar la conversación y al mismo tiempo por mantenerla. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, golpeando contra mis costillas. La conversación se sentía surrealista, como si estuviera sucediendo en otra dimensión, una ajena a mi vida real. Me gustaría verte de nuevo. ¿Te gustaría tomar un café mañana? Su mensaje, esa propuesta. Sentí un calor repentino en el pecho, una explosión, mezclado con un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Era una invitación, una puerta que se abría a algo desconocido, algo prohibido. Mis manos se cerraron en puños bajo las sábanas. Miré a Mateo una vez más. Su presencia era un ancla, la base de mi vida, durante tantos años. Pero en ese momento, sentía que me estaba soltando, que las cuerdas se deshilachaban. La posibilidad de un nuevo encuentro me llenó de una adrenalina que no sentía desde hacía mucho tiempo, una chispa que había creído extinta. Mi boca se secó y tragué saliva con dificultad. Sí, me gustaría, tecleé. Mi dedo se movió sin pensarlo 2 veces, como si estuviera siguiendo una orden de mi subconsciente. Enviado. El punto de no retorno. Mi cuerpo se tensó por completo, cada músculo rígido, pero al mismo tiempo sentí un